Dios les bendiga. Seguimos adelante con nuestro estudio diario de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. El día de hoy nos corresponde estudiar en el capítulo 3 del Decreto de Dios, el párrafo 1 en la parte B. Doy lectura. Dios ha decretado todo de tal manera que en ello Él no es el autor del pecado ni tiene parte en él. Tampoco se viola la voluntad de la criatura ni es quitada la libertad o contingencia de causas secundarias, sino más bien se establece. En esta parte del párrafo número 1 del decreto de Dios, estamos viendo un tema quizás un poco controversial acerca de si Dios es el autor del pecado. La redacción de la confesión nos deja en claro la posición de los bautistas particulares. Nosotros creemos que Dios ha decretado absolutamente todo, pero Él no es la causa primaria del pecado. Hay, en términos teológicos, lo que se conoce como causas secundarias, en las cuales se implica directamente a la criatura que ejerce por razones de concupiscencia el establecimiento del mismo pecado y propagación. Dios no es el autor del pecado, a pesar de que Él ha decretado absolutamente todo. Él dice, Dios ha decretado todo. La confesión afirma, Dios ha decretado todo de tal manera que en ello Él no es el autor del pecado ni tiene parte en él. Es decir, no hay otras circunstancias, no existe otra persona encima de los decretos de Dios o encima de la autoridad de Dios. Él decretó absolutamente todo, pero Él no es el autor del pecado y tampoco está violando la voluntad de la criatura, ni se quita lo que se conoce como la libertad o contingencia de causas secundarias, sino más bien se está estableciendo. Y los argumentos están en Santiago capítulo 1 verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, causas secundarias. Dios no es el autor del pecado, el hombre bajo sus mismas concupiscencias es el que propaga, distribuye y practica el dicho. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, en el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay tiniebla en el Dios que anuncia la Escritura, en el Dios en el cual nosotros hemos creído. Hechos capítulo 4, verso 27 y verso 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Es decir, Él no está implicado en la acción directa de dicho pecado, pero Él lo decretó. Y existen causas secundarias, o lo que se conoce como causas secundarias, en las cuales nosotros podemos ver con la Escritura que Dios no es el autor del pecado. Juan capítulo 19, verso 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, el hombre finito siempre estuvo y está subordinado
al decreto absoluto de Dios, el cual es inmutable, el cual es inalterable, el cual es eterno, y no existe absolutamente nada que pueda impedir lo que Dios ya ha ordenado bajo su consejo sabio y soberano que sucediese. Sin embargo, y recalco, a pesar de que Él ya lo ha decretado, Él no es el autor del pecado, ya que Él no está implicado en primera instancia en el acontecimiento del mismo, porque no hay tinieblas en el Dios de luz que anuncia la Escritura. Más bien, dentro de su sabio consejo, si existen lo que se conoce, quizás el término no les place o les llena el oído a un número no pequeño, pero lo que se conoce como causas secundarias. Y bueno, este fue nuestro estudio del día de hoy de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Saludos cordiales en el Señor.